Mi nombre es Lucio Linares Mi nombre es Jennifer Vanessa. y te te damos la bienvenida a Notivisión. Antes de empezar, queremos que usted, como espectador, responda las preguntas que van a estar dispersas por el video. Lo puedes hacer a través de la caja de comentarios o en tu cuaderno. Los principios pedagógicos son pautas que se deben tomar en cuenta al momento de aplicar el proceso educativo. Es importante aplicar estos principios debido a que se aseguran una educación eficiente y ajustada a las demandas de los alumnos, fomentando un aprendizaje relevante y perdurable. Los principios pedagógicos tienen sinfín de beneficios, como mejorar la motivación, la participación, la comprensión y la resolución de problemas del estudiante. En esta nota vamos a hablar sobre cada uno de los principios de la pedagogía y sus aplicaciones en el aula. Por ello, invitamos a una experta para que nos comparta su experiencia y conocimiento sobre este tema. La doctora Lucía Bustamante, docente de la Universidad de Magdalena con un PhD en Ciencias de la Educación. Buenos días. Buenos días. Es un honor estar ante usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá con Notivisión. Usted fue invitada a Notivisión debido a que queremos que hable sobre su experiencia con los principios de la pedagogía. Así que háblanos de eso. La pedagogía es sumamente importante y obviamente aplicar los principios permite que todos los docentes podamos realizar experiencias de aprendizaje que sean significativas para nuestros estudiantes. Por eso la invitación es a que todos tengamos en cuenta los principios de la pedagogía. ¿Y usted considera que de verdad tiene un impacto positivo? Sí, los principios de la pedagogía, al ser aplicados correctamente, permiten que los estudiantes se sientan de manera especialmente motivados para cada uno de los encuentros con el docente y con sus pares. Por eso es importante que podamos aplicar los principios como la afectividad, la progresividad, todo ello hace que las clases sean más enriquecedoras y motivantes. Excelente respuesta. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los principios pedagógicos. Empezamos con la afectividad. La afectividad se define como la habilidad de la persona para vivir, manifestar y manejar emociones y sentimientos en sus interacciones con otros y con su ambiente. Entre estas emociones se incluye el amor y el afecto. Es importante aplicar este principio, ya que se debe formar un vínculo entre el estudiante y el docente, que sea interpersonal, en donde el estudiante quiera aprender con su maestro, y en este caso la confianza es vital para este proceso. Un ejemplo de la aplicación debida de la afectividad es cuando el docente nota que el ánimo o las notas de los estudiantes está decayendo, por lo que al contrario de regañarlos y hacerlos sentirse peor, reconoce el esfuerzo de los estudiantes, les brinda su apoyo y le da palabras de aliento para que no se rindan. Esto permite que los estudiantes fortalezcan la confianza con el docente y además se sientan motivados para mejorar. Pregunta rápida: ¿tus profesores por lo general tratan bien a sus estudiantes? Y si no es así, piensa en una ocasión que viviste, donde hubiese sido útil que tu docente hubiese sido afectivo. ¿Usted considera que la afectividad es un principio importante para los docentes en la actualidad? Ciertamente en todos los espacios de interacción humana es muy importante la afectividad, dado que en la medida en que las personas puedan sentirse a gusto realizando la actividad, van a poder desarrollarla con mayor profundidad y con agrado. En este caso, la afectividad permite a los estudiantes experimentar emociones positivas que les permiten afianzar sus aprendizajes. Entonces sí, procuro que mis clases sean experiencias de aprendizaje que generen emociones positivas. Y le pregunto, ¿los docentes de la actualidad en promedio son así? En muchas ocasiones los docentes tienen temor de ser afectivos con los estudiantes, sobre todo porque piensan que puede malinterpretarse esta cercanía y generar faltas de autoridad. Entonces, algunos no lo hacen, pero realmente la invitación es a que nos formemos para que podamos mantener una relación agradable en el aula sin tener que trasladar o traspasar los límites en relación a el rol del estudiante, el rol del docente, incluso entre pares. Es muy importante que haya un ambiente agradable en el aula. Interesante.
Ahora seguimos con la espontaneidad. La espontaneidad se define como la habilidad de comportarse, comunicarse o responder de forma espontánea y sin un plan previo, orientándose por los propios impulsos, sentimientos o percepciones. Se vincula con la autenticidad y la creatividad, facilitando una manifestación auténtica de ideas y emociones. Es importante que se le dé al estudiante expresar su foco de atención en un tema aprendido en la clase y que pueda dar su opinión libremente sobre el tema. De esta manera, el estudiante se siente incluido en el desarrollo de la clase y el docente puede ajustar en base a las opiniones y centros de interés de sus estudiantes la forma en la que el tema va a ser abordado. Y un claro ejemplo de esto es cuando el docente explica un tema y trata de hacer preguntas a sus estudiantes, en donde tenga que responder en base a sus conocimientos de experiencias previos y en base a las experiencias propias del estudiante que responde, el maestro puede aprovechar para explicar subtemas de la misma temática de manera natural y coherente. Pregunta rápida. Indique otras dos situaciones en donde se podría aplicar el principio de espontaneidad dentro del aula de clase. Y ya que hablamos de la afectividad, quisiera que abordáramos el tema de la espontaneidad. ¿Y usted normalmente utiliza este principio en sus clases? En general, la recomendación es planificar las clases, pero planificar las clases no significa que no seamos espontáneos en el aula, porque a veces las personas dicen, no, yo soy espontáneo, pero eso les quita rigurosidad a la clase y no planifican la clase, no riñen estos conceptos. Se puede planificar la clase y ser espontáneo en el aula. ¿Cómo? En la medida en que no veamos la planificación como una camisa de fuerza. Nosotros debemos estructurar nuestra clase con sus momentos, el momento de verificación de conocimientos previos de los estudiantes, el momento de romper el hielo, desarrollar la clase, realizar las actividades de aprendizaje y la valoración de los aprendizajes que se han obtenido. Pero esto puede hacerse también en la medida en que surgen las intervenciones de los estudiantes de manera espontánea para que ciertamente, aunque la clase venía con una estructura previa, se adapte a las necesidades y saberes previos que tienen nuestros estudiantes. Entonces, la invitación es a ser espontáneos en el aula sin dejar de lado la planificación, que, como insisto, no deben ser conceptos que riñan. Y como está hablando de esa aplicación de la espontaneidad, yo le tengo otra pregunta, y es, ¿cómo usted normalmente aplica la espontaneidad en sus clases? Quisiera que nos diera un ejemplo de cómo usted lo aplica en su aula de clases. Bueno, en general, uno de los principios más importantes que considero es que, en mi caso, soy docente de programación y los profesores tienen temor a equivocarse delante de los estudiantes. Entonces, generalmente preparan un algoritmo o un programa a partir de un enunciado, y cuando hacen el ejercicio demostrativo dentro a los estudiantes sienten que el profesor no se equivoca, que sabe mucho. Yo evito eso porque yo quiero que sean los estudiantes los que me planteen el enunciado. En la medida en que ellos plantean el enunciado, ellos entonces están realmente motivados a resolver ese problema, y de esa manera la clase es sumamente espontánea, porque pues van a ver cómo se hace todo el proceso de desarrollo de la clase y de la realización de los pasos para la resolución de un problema utilizando el computador. Interesante. Continuamos con el desarrollo progresivo. El desarrollo progresivo es el proceso de evolución y mejoramiento constante que sucede de forma progresiva en diversas áreas, tales como el aprendizaje, las capacidades, el saber o el crecimiento personal. Es importante saber que un niño no se le puede tratar como un adulto pequeño, porque el niño todavía está en etapa de crecimiento, en evolución, donde se está desarrollando habilidades como la comunicación, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, entre otras habilidades. Por lo que hay que tratarlos como tal, personas que están en desarrollo y necesitan ayuda para desarrollarse de manera debida. Esto se nota de manera clara en el plano educativo, ya que la educación preescolar, primaria y de bachillerato difiere, ya que cuando se pasa de una etapa a la otra, la dificultad va aumentando progresivamente, conforme al tiempo y el curso en el que esté el estudiante. Por ejemplo,
Una tarea de un niño de preescolar sería escribir 3 oraciones sobre su familia. Una tarea de un niño de primaria sería escribir un párrafo sobre su familia. Y para un estudiante de bachillerato, la tarea sería escribir un ensayo sobre su familia, en donde se debe hablar de sus características físicas, su comportamiento, sus rutinas y sus metas. Con esto se demuestra que la tarea puede tratar sobre el mismo tema, pero la dificultad aumenta en base a las competencias desarrolladas por el estudiante en esa etapa de su vida. Pregunta rápida. Recuerde una habilidad que usted aprendió y practicó durante todas sus etapas de su vida hasta ahora. ¿Cómo considera que fue el desarrollo de esa habilidad y qué habilidades fuiste desarrollando en cada etapa de tu vida de esa habilidad? Para Notivisión, el principio más interesante dentro de los principios pedagógicos es el desarrollo progresivo, que propone que no se debe tratar a un niño como un adulto pequeño, sino que hay que tratarlo como una persona que se está desarrollando, que está evolucionando, y hay que tratarlo como tal, hay que ayudarlo en ese proceso de evolución. Así que usted trabaja con estudiantes universitarios, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿usted a medida que avanza el semestre académico de los estudiantes, usted va incrementando la dificultad de las actividades? Sí, obviamente es importante que al principio pues se dan todas las bases y principios, términos y material necesario para que los estudiantes apropien los fundamentos básicos que les van a permitir en la medida a lo largo del curso poder ir apropiando los fundamentos de la programación. Entonces en la primera parte se habla terminología básica y se hacen ejercicios con dificultad elemental, y en la medida en que vamos avanzando pues vamos incorporando más estructuras más estructuras de control de flujo, estructuras de datos, y luego se incluye la parte de la persistencia de datos con el almacenaje de la información en archivo. Excelente respuesta. Y aquí teníamos una pregunta que preparamos antes de la entrevista, un caso hipotético. Supongamos que tenga que dar clases en una escuela, pero esa escuela le pide que tenga que dar la misma materia que da la universidad y se le fue asignado el grado de octavo. ¿Usted cómo manejaría las actividades y temas para que los estudiantes de octavo grado puedan pasar la materia? ¿Qué haría usted? Hay herramientas de programación diseñadas para las diferentes edades. Tenemos herramientas de programación para niños desde los 5 años. En este caso, uno de los principales ajustes que se realizaría para realizar la asignatura Fundamentos de Programación con estudiantes de octavo grado sería elegir una herramienta apropiada para jóvenes entre 13 y 15 años, que generalmente son los que se cuentan cursando octavo grado. Herramientas como esta podría ser Arduino Blocks, que es una herramienta que no solamente les permite a ellos apropiar los fundamentos de la programación, sino también lo relacionado con la programación de herramientas electrónicas, que es algo que les llama a ellos la atención, porque no estarían programando para visualizar la interacción en pantalla, sino para evidenciar a través de un artefacto electrónico cómo efectivamente la programación se está ejecutando. Interesante. Ahora continuamos con un principio fundamental para el ser humano, la socialización. La socialización se define como el proceso mediante el cual las personas asimilan a través de su interacción con otros individuos los componentes socioculturales del entorno en el que se desarrollan. Esto facilita que la persona internalice las perspectivas, principios, convicciones, normas y valores culturales que dirigen en una sociedad y especifica en un momento y lugar específico. Los seres humanos somos seres sociales, por lo que claramente un proceso de educación debe incluir también un proceso de socialización entre los estudiantes y los maestros. Es importante permitir que el estudiante desarrolle esta habilidad de socialización al momento de hablar e interactuar con sus compañeros y los docentes durante la clase. Esto se aplica al momento de dar actividades grupales, en donde los estudiantes se deben reunir en grupos y entre todos los integrantes de los grupos deben resolver la actividad propuesta.
Esto permite que los estudiantes se comuniquen de manera afectiva y efectiva para resolver problemas y aprender a ser parte de un equipo. Pregunta rápida. ¿Consideras que la escuela es una pieza fundamental para desarrollar las habilidades de socialización de una persona? Justifique por qué de su respuesta. Y ya como última pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy, quisiéramos abordar el tema de la socialización. ¿Usted es una docente que permite la socialización durante la clase? Sí, efectivamente, en ese momento de la actividad de la clase, que es una parte importante del momento de la clase, generalmente procuro que las actividades se realicen en equipos. Los equipos se conforman de manera espontánea con los asistentes en la clase para que los estudiantes tengan la oportunidad no solamente de socializar con los compañeros que tradicionalmente lo hacen, sino que puedan tener la oportunidad de socializar con todos sus compañeros. Entonces hacemos dinámicas que les permiten a ellos también hacer una pausa activa y moverse en el aula para agruparse en equipos y desarrollar estas actividades de reflexión que les permiten aplicar los conocimientos. Y esas serían todas las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Estamos muy agradecidos en Nutrivisión de su presencia. Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad y que todos pongamos en práctica los principios de la pedagogía. Cualquier comentario o pregunta se la pueden hacer a través de las redes sociales. Dentro de los principios pedagógicos también podemos encontrar la actividad. Se debe plantear y presentar la actividad siendo conscientes como maestros cómo el estudiante construye sus herramientas conceptuales y su propio aprendizaje. Un ejemplo claro de cómo podemos llevar la actividad a nuestra aula de clases se puede realizar por medio de un debate, en el cual el estudiante debe investigar, argumentar y compartir sus puntos de vista, fomentando el pensamiento crítico y la comunicación. Esto se puede llevar a cabo por medio de torbellinos de ideas, debates, pósters o juegos de simulación. El siguiente principio es el modelamiento. En este principio se plantea que como docente soy modelo a seguir por parte de los estudiantes. Por eso es sumamente importante qué es lo que estoy mostrando y qué están percibiendo ellos de mí, ya que de esta forma pueden amar este proceso de aprendizaje o simplemente desmotivarse. Este principio se ve muy aplicado en nuestra aula de clase, ya que facilita el aprendizaje por medio de la observación y la imitación de comportamientos, estrategias o habilidades. Otro principio que podemos encontrar es el juego. El juego es la base de todo aprendizaje, sobre todo en la educación inicial, porque a través del juego pueden entender conceptos que quizás son un poco difíciles. Por eso es sumamente importante que hagamos uso de este principio del juego durante el desarrollo de clases. Para hacer uso de este principio durante el desarrollo de clases, podríamos usar juegos donde se puedan presentar y conocer mutuamente, juegos donde se puedan expresar de manera personal y para reforzar conceptos educativos. El siguiente y último principio pedagógico es la individualización. Todos los seres humanos somos diferentes, así como todos los estudiantes aprenden en tiempos diferentes y a ritmos diferentes. No podemos pretender como docentes dictar un tema en una clase y que todos los estudiantes aprendan ese mismo día, ya que todos tienen distintas formas de aprendizaje y distintos tipos de aprendizaje. Es ahí donde nosotros como futuros docentes tenemos que diseñar nuestras propias estrategias y herramientas metodológicas donde podamos llegar a cada uno de nuestros estudiantes teniendo en cuenta las diferentes formas de aprendizaje. Aquí podríamos implementar un sistema de evaluación continua y flexible donde cada estudiante avance a su propio ritmo según sus propias necesidades.
reflexión sobre los principios pedagógicos es que la educación son fundamental para crear un entorno de aprendizaje efectivo y enriquecedor. Cada uno de ellos contribuye en formar no solo estudiantes preparados académicamente, sino también individuos que socialmente sean competentes. Estamos preparando estudiantes no solo para el éxito académico, sino para que como ciudadanos sean responsables y empáticos en la sociedad.